Bueno, pues para respetar un poquito el horario, yo creo que vamos a dar comienzo a nuestro encuentro. Siguen llegando algunas personas más, así que, bueno, pues nada, sentiros muy bienvenidas y bienvenidos. Ya hemos estado abajo tomando café y con la merienda, así que veo que también estamos muy contentos de que muchos vecinos de aquí del barrio y de la zona podáis disfrutar de este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar comentando la mesa que tenemos abajo de muestra de artesanía. Entonces, son artículos de diseño original, hechos a mano y que también ayudan un poquito a colaborar las actividades que hacemos de Café y Algo Más. Esta actividad, además del encuentro un poquito más con música, con espacio musical, tenemos también unos cafés tertulias que también solemos hacer cada mes. Y luego, ocasionalmente, hacemos también alguna salida, alguna excursión. Abajo, en la mesa, tenéis estos folletos y también tenéis unas cartulinas pequeñas, unas tarjetitas, donde vienen correos, teléfonos y vosotros mismos podéis poneros en contacto, ¿vale? Así que podéis cogerlas, son unas tarjetitas blancas, os las lleváis a casa para que podáis seguirnos. También estamos en Facebook, Café y Algo Más. Y bueno, y también lo que habéis visto, que muchas habéis venido por eso, la pancarta tan grande, así que solemos anunciarnos de diferentes formas. Y bueno, pues sin más, pediros que si podéis silenciar los móviles, pues os lo agradeceríamos mucho, para que todos podamos disfrutar de este tiempo. Siempre en estos encuentros tenemos un espacio musical, y es lo que vamos a tener ahora y vamos a poder disfrutar de ello. Yo quiero presentaros y mientras ellos se van preparando y pasan por aquí, quiero presentaros a Claudia como vocalista, que viene acompañada de Joel Bergman al piano y también Franklin Sequera la batería o el cajón, vale. Muy bien, pues nada, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Yo quiero comentaros un poquito de ella. Ella es Claudia Sánchez Vizcaíno y, bueno, ella es oriunda de República Dominicana, aunque nacida en Sevilla. Una morena sevillana. Y qué más deciros, que bueno, en la actualidad reside en España desde hace 2 años y medio, más o menos. Y bueno, pues ella es licenciada en Teología, también en Lenguas Modernas y bueno, tiene un máster en Lingüística Aplicada. Desde hace 13 años se dedica a la música y bueno, pues ella dedica su tiempo compartiendo del amor de Dios y como vocalista. Así que pues bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y os dejamos paso. Buenas tardes. Saludos a los vecinos, una bendición que estén ustedes aquí y que podamos compartir con ustedes también más que un momento de aprendizaje, también un momento de alabanza al Señor. Esto es en vivo, no pasa nada. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallará.
noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento lo veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento lo veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tú, grande Señor es tú, grande Señor es tu fidelidad. Amén. Amén. Nuestro Dios es muy fiel y solamente en Él podemos encontrar esa seguridad de que Él es fiel, de que nos ama y de que siempre está ahí para nosotros. Esta canción se llama Creo en ti. Los hermanos que se la saben pueden cantar con nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Esta canción es muy especial y yo quiero que le presten atención a las letras. Se llama Principio. Principio. Todos aquí hemos tenido un principio. Y hoy venimos a una charla para no llegar hasta el fin, para no envejecer. Pero todos tenemos un principio. Tenemos un principio de vida, tenemos un principio de carrera, tenemos un principio de familia. Y Dios también tiene un principio para nosotros. Y por eso esta canción se llama Principio. Y sería bueno escuchar lo que dice y ver el principio que Dios tiene para tu vida. Si aún no conoces del Señor, es el tiempo de empezar a buscar de Él. Si de mañana te busco en oración y mi ruego llega al Todopoderoso, si limpia y recta en ti soy, tú te levantarás por mí y harás prosperar tu justicia en mi vivir. Si de mañana te busco en oración y mi ruego llega al Todopoderoso, si limpia y recta en ti soy, tú te levantarás por mí y harás prosperar tu justicia en mi vivir. Y aunque mi principio haya sido bien pequeño, si bien comenzar fue camino de dolor, si muchas lágrimas han corrido tus mejillas, solo mira al que ha vencido, que es Jesús, Hijo de Dios.
Él es quien quebranta tu principio de dolor, cura tus heridas y produce en ti la alegría. Y aunque el principio haya sido pequeño, tu postrer grande será. Buenas tardes. Bueno, yo tengo el honor y el placer de presentar la charla coloquio que vamos a tener ahora. Como habéis visto en el folleto que hemos entregado, la charla, el título que hemos dado es El arte de saber envejecer. Bueno, yo creo que es un privilegio poder venir y escuchar lo que se va a decir y sobre todo, personalmente conozco a la persona que lo va a exponer y bueno, realmente es un privilegio. En el folleto tenéis información acerca de Fernando Vandrés Moya, pero yo creo que merece la pena un poquito decir en alto su experiencia y a qué se ha dedicado durante su vida, ¿no? La mayor parte. Bueno, Fernando es catedrático, acreditado y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Medicina y especialista en análisis clínicos y en Medicina Legal y Forense. Bueno, aparte compatibiliza su labor docente con su vocación investigadora, fruto de la cual ha publicado más de 200 trabajos en libros y revistas científicas. Y bueno, muchas más cosas, pero yo creo que es importante reseñar y sobre todo yo creo que también es una gran persona a la que yo tengo el placer de conocer desde hace tiempo y que le hemos convencido para que venga aquí a estar con nosotros hoy. Después tendremos unos minutitos para poder hacer alguna pregunta, con lo cual, por favor, si tenéis alguna pregunta durante la exposición de Fernando, tomáis nota y luego podemos contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, a la Iglesia, a todos los que habéis tomado la decisión de atravesar esa ola de calor hasta entrar aquí, que está aquí mucho más fresquito, al pastor de la Iglesia, Manuel, pastor, amigo, tantos años. La última vez que hablaba lo hacía en un local más pequeñito, más recogido, y ahora este es un lugar realmente espléndido. Bueno, como yo soy escrupuloso con la organización y para atender al tiempo y que podamos, si acaso, luego comentar lo que queráis oportuno, seré breve en la exposición. El tema es un tema muy grande. Cuando nosotros lo planteamos esto en la universidad es motivo de un seminario de trabajo. Hablar del envejecimiento es un tema que está de moda. Es un tema muy importante. Es un tema serio y algunos plantean que grave, porque es la primera vez en la historia del hombre, desde sus orígenes, es la primera vez que ocurre que el hombre y mujer, vive tantos años. Nunca se ha vivido tanto como ahora. Y esto no ha ocurrido nunca en la historia. Pensad que, por ejemplo, en la época de Grecia o de Roma, la esperanza de vida eran los 35 o 40 años. Ya con 30 años era muy mayor. Y fallecer con 35 o 37 era algo habitual. En este momento hablamos de esperanzas de vida por encima de los 85 años en la mujer y 81 en el hombre, en el caso español, que es uno de los países, junto con Japón, que lleva una trayectoria tremenda en longevidad. Eso tiene también una pequeña trampa, y es que los cálculos que se hacen estadísticos sobre la longevidad tienen que ver con un factor importante cuando se calcula la vida media en la población, y es que nacen menos niños. Y eso hace que los cálculos sean más bajos. En este momento, hace como 25 o 30 años, en España el índice de natalidad estaba en algo más de 2,60. Es decir, se nacía más que se moría. Y ahora ya
se muere más gente que nace. Esto es un problema serio desde el punto de vista social y desde el punto de vista sanitario, es un problema serio y grave. Yo creo que todos lo conocéis, está todos los días en la prensa, es motivo de discrepancia y discusión política y social. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué pasa con la solidaridad? Hasta tal punto que hay movimientos en el mundo, un movimiento muy profundo que se llama el ageísmo, que es un movimiento motivado por gente joven que dice no podemos seguir así porque los viejos se comen todo lo que producimos. Y hay un movimiento social en todo el mundo que plantea que esto hay que meterle otro fenómeno de redistribución porque si no será imparable. En España, la edad media de los españoles en el año 70 era alrededor de los 32,7 años. Y ahora ha subido a 43. Somos mucho más mayores. El 6% de la población española ya son octogenarios, más de 80 años. Hay censados en España alrededor de 11.200 centenarios. Como veis, es todo un acontecimiento. Por encima de los 65 años, en España hay alrededor casi de 9 millones de personas. Y aproximadamente en España hay alrededor de 23 millones de españoles que tienen alguna o algunas enfermedades crónicas. Luego, desde el punto de vista sociológico, nos encontramos con el siguiente proceso. En los próximos años vamos a ser más mayores, más longevos, vamos a tener más enfermedades y vamos a necesitar mayor cantidad de asistencia. Ese es un fenómeno muy complejo desde el punto de vista social y desde el punto de vista sanitario, donde parece que todos los modelos económicos y políticos no van a ser capaces de dar una respuesta adecuada, salvo que se saquen los recursos de otros lugares. Si lo vierais un criterio empresarial, el modelo de negocio de envejecer no se puede pagar. Habrá que sacar el dinero de otro sitio. Unos hablan de impuestos, otros hablan de lo que sea. Es un tema que yo os planteo así para que tengáis en cuenta un fenómeno interesante, porque además se añade con que el envejecimiento se feminiza. Así como a la edad de 50 años hay en España igual de mujeres que de hombres, a partir de los 70, 75, 80 hay más mujeres que hombres. La mujer vive más, pero en cambio en la mujer hay lo que se llama mayor comorbilidad, es decir, su calidad de vida no es buena, está llena de achaques, sea por problemas cardiovasculares, por problemas de cualquier otro tipo, ¿no? Por lo tanto, aparece un fenómeno nuevo y es la llamada esperanza de vida saludable. Y ya para no cansaros y colocaros en posición, cuando en España alguien cumple 65 años y se jubila, si es mujer, tiene una esperanza de vida todavía de 23 años por delante. Y si es hombre, alrededor de 19 años por delante. Tener en la vida más de 20 años por delante, en el momento de la jubilación, en la que se deja de hacer lo más importante que se ha hecho en los últimos 35 o 40 años, significa que aparece un nuevo proyecto de vida. No 20 años de entretenimiento, a ver cómo van las obras de ahí enfrente, o a ver cómo pasa la tarde, o a ver cómo matamos la mañana. Hay un nuevo proyecto de vida, y esto ha hecho, y os planteo esto en un sentido global para que conmigo lo reflexionéis, porque no es tanto que yo quiera asombraros con datos de los que nosotros investigamos en la universidad, alguna cosa habrá que decir para quedar bien y tal, pero es un fenómeno que a nosotros, los que nos dedicamos a estos temas, yo os diré la parte a la que yo me dedico, es un tema realmente preocupante, porque en estos próximos años, cumplido 65, me jubilé, bueno, el que se jubila con 65, otros lo jubilan con 53 o con 52, y por tanto se pone, y además saben con 52
que no van a encontrar trabajo de lo que tenían, ¿no? Sí, es un fenómeno que sabéis que es muy complejo, pero yo me voy a lo mío, para que es la parte más médico-sanitaria. Por lo tanto, aparece un nuevo tempo de vida, un nuevo proyecto de vida. Y este fenómeno nunca se había conocido, salvo en algún momento de la historia en que cuando buceamos en la historia y nos vamos casi hasta el Paleolítico, vemos cómo las familias intentaban reunirse para vivir con solidaridad, con un proyecto de relación humana. Paradójicamente, el sistema en el que vivimos no está por esa labor. Es verdad, alguien me diría, no, pero esto no lo diga usted así, porque no diría usted la verdad. Efectivamente, la sociedad ha creado sistemas de atención al anciano, atención domiciliaria, indudablemente. Esto, decir lo contrario sería mentir. No, me refería más al matiz del ámbito de relación. Por esa razón, informes de múltiples fundaciones dicen que por encima de los 65 años, con esa esperanza de vida, uno de los problemas, una de las enfermedades más graves se llama soledad, aislamiento. No tanto aislamiento de vivir en un rincón, sino de vivir en situación de exclusión social. Ha cambiado el modelo relacional. Y aquí aparece una necesidad grande desde el punto de vista sociológico de inventar cosas que relacionen a la gente, que la integren y que incluso introduzcan la innovación. En algunos lugares del mundo, las universidades recogen a los profesores mayores, los llaman eméritos y les tienen para formar, para supervisar, para apoyar, para estimular, para ilusionar a los que se incorporan. Este es un fenómeno, no es muy frecuente, pero pone de manifiesto que cuando eso se hace, se produce un fenómeno de crecimiento social en términos de ilusión y de expectativa de vida, donde se vive un nuevo compromiso. Algunos lo llaman, algunos abueletes con los que yo hablo, aunque yo también soy abuelete, le llaman un renacimiento, renacer. Bueno, pues yo dejo esto aquí, porque una iglesia en este momento vive un compromiso de proyecto en esta línea. Históricamente, en la posguerra, las iglesias daban de comer a los niños, hacían comedores de ayuda o atendían heridos. Ahora, afortunadamente, eso no existe. Pero los problemas del siglo XXI van por aquí. Se preocupan por los niños, por el cuidado de los niños. Y luego hay un fenómeno que ya es el último. Desde el punto de vista psicosocial, a partir de los 50-55 años, aparece un fenómeno que es el de analizar con detalle lo que se ha dado en llamar el sentido de la vida. Ese no aparece, el sentido de la vida en el sentido direccional, aparece con 18, con 20, con 24. Quiero ser ingeniero, quiero poner un negocio, quiero viajar, quiero casarme, quiero tener hijos, un sentido direccional. Pero a partir de esa edad, más hacia los 60, 65, aparece un sentido de la vida en términos trascendentales. Y los medidores psicométricos nos dicen que aumenta el interés por la espiritualidad. La palabra espiritualidad a veces tiene una connotación pseudo-religiosa que a algunos no les gusta, y algunos han cambiado el término por la necesidad de encontrar elementos de trascendencia de la vida. Pero ¿yo qué hago aquí? ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Qué sentido tiene lo que he hecho? ¿Y qué sentido tiene lo que puedo hacer mañana? Bueno, esto ahora está un poco desdibujado, porque si me fijo a mí mismo, pues casi no me da tiempo, porque tengo que ir a recoger a los nietos, hay que preparar la comida, unos vienen, otros suben, y esto está entretenido. Pero cuando eso pasa y uno lo medita, se da cuenta que efectivamente hay una necesidad urgente de valorar elementos de sentido de la vida en términos trascendentales. Pues bien, cambio la página.
vamos a ver dos aspectos. Un aspecto del envejecimiento en términos biológicos, en términos médicos, y otro aspecto en términos biográficos, de narración de la vida. Ese se usa poco. Si vais al médico de atención primaria, os pregunta qué os pasa, y le pica mucho, le duele mucho, tiene fiebre, y le duele cuando mueve. Bueno, si te da tiempo a preguntar, pues tiene 6 minutos, lo que le dé tiempo. Pero si le da tiempo a preguntar, ¿pero ha tenido usted algún disgusto? Pues sí, doctor. ¿Y qué disgusto ha sido? No le preguntes eso, que se tira 15. Y entonces el siguiente protesta. Entonces, la parte narrativa casi no da tiempo. Y entonces la hemos cubierto con la parte más biológica, la parte más médica. Bien, desde el punto de vista médico y biológico, biomédico, del envejecimiento conocemos muchísimas cosas. Pero yo voy a decir algunas pinceladas, porque sé que eso está en los libros, uno lo puede leer, seguramente vosotros habéis leído bastante, habéis visto documentales, y yo no os quiero cansar. Pero quiero haceros alguna reflexión desde mi experiencia personal y profesional. Punto número 1. Atención, atención. Que muchos de los datos que se están dando sobre envejecimiento biológico y que llevan a la conclusión de que hay que darse por las noches crema de caracol por todo el cuerpo, son datos recogidos de investigaciones en tortugas, en moscas y en ratones. Luego, cuidado al extrapolar. Ahora se ha puesto de moda que todo el mundo quiere hacer un análisis, tiene usted baja la vitamina D. Dios mío, y la vitamina D baja, ¿y qué hago yo ahora por el mundo con la vitamina D tan baja, tan baja? Y es que hay problemas de medición de la vitamina D en la población europea. Entonces, cuidado, porque es que aparecen unos sobrediagnósticos y unas sobreangustias que alteran la vida. Tiene usted sobrepeso y no coma usted esto. Y más ejercicio. Déjeme vivir. ¿Por qué? Porque hemos medicalizado la sociedad en virtud de fenómenos psicológicos como es el miedo, la soledad, la angustia y también ciertos criterios de deseo de inmortalidad, puesto que el envejecimiento lo que plantea en soledad es que la vida es finita. Bueno, todos lo decimos esto en las tertulias y en el café y en el cumpleaños de turno, pero cuando estamos solos y estamos malos y la fiebre no baja y el médico pone así la cara regular y uno ve que la finitud se le pone delante. Y entonces aparece un fenómeno de mucha preocupación que exige un nivel de madurez elevada que no se ha tenido años anteriores porque no se ha cultivado. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico conocemos muchas cosas, muchísimas. Yo me he permitido tomar una nota. El informe de Euromedlat de hace una semana, que se ha hecho en Barcelona, es monográfico sobre el envejecimiento. Y es un estudio donde más de 300 sesudos investigadores, yo también estaba, pero yo no era sesudo, nos planteamos que en los próximos años estamos siendo capaces de valorar una cosa nueva que se llama biomarcadores biológicos, los análisis. Colesterol, las transaminasas, la glucosa, bueno, pues hay unos marcadores moleculares, que es uno de los temas a los que yo me dedico, que predicen lo que va a pasar. Vaya, ¿eh? Es decir, que yo les cojo a todos ustedes, les hago unos análisis y en algunos casos no en todos, porque todavía queda mucho por trabajar, se puede predecir cuál va a ser la evolución de esa lesión pulmonar, de esa alteración hepática, de esa alteración renal, de esa alteración metabólica. Por lo tanto, hemos entrado en un concepto nuevo de la medicina que se llama medicina predictiva. Y este es un fenómeno preocupante porque tenemos una tecnología con una potencia muy grande que a veces no es comprendida o no se puede asimilar adecuadamente. 2. Entre las novedades, aparece una cosa que se llama nueva, que se llaman las células senescentes. Las células senescentes son las células que tenemos en el cuerpo, alrededor de un 10%, que están pachuchas. Es decir, que están mal, que están viejecillas, y muchas van a fenecer. Pero antes de hacerlo,
hablan con las otras sanas y les cuentan unas cosas que las ponen malas. Esas células senescentes en este momento se han convertido en lo que se llama caballo de batalla de la investigación biomédica en envejecimiento, y es que hay que intentar quitarlas, retirarlas. El cuerpo humano viene a tener alrededor de unos 37 billones de células. Billones de células. Unas se colocan en el hígado, otras en el pulmón, otras en el corazón, otras en el pelo, otras en la piel, y sufren cambios y renovaciones. Unas células como los glóbulos blancos pues viven 24 horas. Una célula como la del hígado pues vive a lo mejor 150 días. Una célula del músculo pues igual vive 12 años. Una del intestino 7. Si hacemos la media, todas se renuevan cada 10 años. Es decir, yo estoy en 65, llevo 6 vidas y media de células nuevas. Este fenómeno, lo digo de manera de ejemplo para manifestarles que el proceso biológico del envejecimiento ocurre a tal velocidad que se producen en el camino una gran cantidad de errores del organismo. Y el organismo ha habilitado un sistema de corrección de errores que tiene nombres muy complejos, proteína P53, alteraciones en el DNA, efecto de los terómeros, de los cromosomas, etcétera, que lo que hacen es intentar mejorar, renovar, recuperar, arreglar esos errores. Pero hay fases de agotamiento. El número de errores es tan grande que no es capaz de resolver el organismo, y cuando el organismo ve que no es capaz, le da una instrucción a la célula y le dice: suicídate. Eso se llama, en términos médicos, apoptosis, que se llama muerte celular programada. La célula decide que no, es como el elefante que ya marcha al rincón. Bueno, pues la biología ha inventado esto hace ya muchísimos miles de años y permite que la renovación celular se produzca con errores a resolver o con errores que, si no tienen solución, van a... Pero claro, aparece un fenómeno nuevo, y es que eso es dependiente del entorno en el que vivimos. Dieta, alimentación, por ejemplo. Si uno toma el sol permanentemente, tiene que saber que esa cantidad de radiación se acumula en la célula de la piel y la obliga y la provoca errores. Ella intenta repararlo, pero como sigo tomando el sol, más errores. Ella intenta repararlo, pero como sigo tomando el sol porque soy cabezón, pues sigue teniendo errores. Pero a pesar de que me dicen que no tome el sol tanto, lo sigo tomando, porque quiero estar muy guapo y muy elegante para salir moreno en el trabajo por la mañana. Y entonces resulta que llega un momento que la célula dice: no puedo más. Y esa célula o muere o se hace un tumor. Hoy sabemos que los mecanismos moleculares del envejecimiento corren paralelos en investigación, y así lo hacemos nosotros, corren paralelos a los fenómenos de la cancerogénesis. Son parecidos, algunos fenómenos son parecidos. No voy a contarles aquí aspectos moleculares, que no es el caso, porque está, y además aquí no les interesaría, y si a alguien tiene interés yo le digo dónde se puede leer tranquilamente, ¿no? Hay proteínas, las sirtuinas, etcétera, etcétera. Y esos fenómenos de errores generan envejecimiento por dos razones. Una, porque hay alteraciones en el DNA, en el núcleo celular, que está de moda ahora, y la otra porque produce una cosa que es así, que está de moda, que la habrán escuchado en la tele, que es que se producen radicales libres. Y la gente dice: Dios mío, radicales y libres. O sea, que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, pues estos radicales libres es otro elemento que es muy interesante de estudiar si se hace en serio, pero también si no se hace en serio y se oferta de la manera que se oferta, pues se concluye, por ejemplo, tómese un yogur todas las mañanas para quitar los radicales libres. Eso es una bobada. Eso no es serio. Porque aparecen otros intereses comerciales de otro tipo, y entonces ahora yo llego ahí y dice: no, pero usted, esa piel, dese la crema de no sé dónde, y ahora un yogur, y luego después del yogur hace usted el pino por la mañana a las 4:15, y luego toma usted un vaso de leche fría y luego uno de leche caliente. Cuidado con esto, por favor, cuidado con esto. Ya soy yo consciente que los médicos hacemos lo que podemos, ya soy yo consciente que los médicos atendemos lo que podemos, pero estudiamos. Entonces esta historieta no debe de ser así. Ustedes deben tener ahí,
Ya sé que lo tienen, ¿no? Pero este experimento autocrítico. Yo veo cosas increíbles. O sea, ahora aparece el resveratrol que está en el vino y que reduce radicales libres. Entonces la gente se compra unas ampollas de resveratrol y se mete 4. Otros la melatonina se la dan se frotan hasta la caja. No, hay que tener un criterio con esto. Esto lo digo honradamente porque yo creo que cuando yo doy charlas en algunos sitios soy de los pocos que se mojan en esto y tengo que discutir a veces con compañeros. No debe de ser. Nosotros somos gente seria. Somos gente responsable. Y a la ciudadanía hay que transmitirle lo que se le pide que transmita a un abogado, al de la tienda de enfrente para que me dé el pan o al de supermercado. Es decir, elementos de valor, valores. Bueno, pues este fenómeno en las células ocurre, billones de células, errores acumulados, y el organismo no es capaz de resolverlos y aquello lleva a esta muerte celular programada, que es lo que se llama la apoptosis. Y ahora el último fenómeno, para acabar la parte esta biológica, tiene que ver con algo que les va a sorprender, porque eso no se lo cuentan por ahí. Está de moda la genética, ¿no? Esto es la genética, que esto es lo que lo ha heredado. Esto es del padre, esto es de la madre. Aquí se ha convertido la genética en una especie de la nueva mitología del siglo XXI. Ahora ya, dice, pero a usted le pasa, no, es una cosa genética. Ah, pues si es genética, pues parece que me ha caído, le ha tocado la lotería al 48 y... Bueno, nosotros en cada célula de esas 37 billones cogemos una célula y metemos la mano en la célula y vamos a la zona del núcleo de la célula y le arranco el núcleo, lo abro y saco una hebra que es el DNA. Esa hebra, si la estiro, tiene como 2 metros de largo. Y en ese recorrido hay lo que llaman las bases de codificación, que son 3.000 millones de pares de bases. Entonces, una vez que yo he hecho eso, que soy muy listo en el laboratorio, alguien llegaría, yo le digo a algún alumno cuando lo abre y la estira y la ve, a microscopio, claro, no se ve a simple vista. Digo, pues estos son 3.000 millones de pares de bases, tiene una longitud de 2 metros, pero estaba metida en un agujero de alrededor de 5 micras cúbicas. Y le digo yo al alumno, mételo otra vez. A ver si eres capaz de meter eso ahí dentro otra vez. Y queda así, dice, pues es imposible. Pues no es imposible porque estaba. Conclusión, el mecanismo de orden celular interno no lo conocemos. Cuando salís esta noche que hace un buen día y miráis al cielo y ponéis a contar estrellas, la capacidad máxima de los más listos que estáis aquí, llegaréis a 3.000 estrellas. ¿Sabéis cuántas hay? 300.000 millones en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una de las vías, un acúmulo, que es una de entre las 100.000 millones que creemos que están. Bueno, pues ese nivel de desconocimiento y de respeto hay que tenerlo con esto. Luego, entonces, si yo cojo esa hebra y la estiro, 3.000 millones, ahí está el DNA acumulado, y sé que empieza a expresarse alteraciones de proteínas, la genética, las enfermedades metabólicas. Bueno, hemos avanzado una barbaridad porque conocemos esos tramos. Yo eso lo hago cada mañana en el laboratorio, cortamos, juntamos, pegamos, diagnosticamos, predecimos, todo eso. Pero ha aparecido un fenómeno nuevo que se llama epigenética. Epi, por encima de la genética. Entonces hemos visto que lo que conocemos hoy son las notas musicales. Por poner un ejemplo de nuestros amigos y hermanos que han cantado antes. Las notas, la partitura. Pero cuando la partitura se expresa, se canta, uno lo canta en un tono, con una voz, le introduce una personalidad, le da un ritmo determinado, le da un giro. Esa expresión personalizada es la epigenética. Y la genética son las partituras que esas, cualquiera que sepa música las interpreta, las lee, son las mismas para todos. Bueno, pues estamos viendo ahora que ese DNA se expresa según y cómo hay un ambiente alrededor que epigenéticamente hace que se exprese A, B o C.
Pondré un ejemplo más claro. Hay personas mayores que en virtud del ambiente en el que estén, ciertos genes que ellos tienen se expresan. Tumor, enfermedad metabólica. Y ciertos genes que ellos tienen en virtud del ambiente no se expresan y no aparece el proceso. Razón por la cual defendemos hoy que los hábitos de vida saludables son clave. Hábitos de vida saludables, pues en el caso del envejecimiento, tomar la menor cantidad de hidratos de carbono que se pueda, aumenta la longevidad. No comer proteínas que estén poco elaboradas, por ejemplo, la carne cruda. Pues sabemos que esos entornos producen un fenómeno, y para decir alguna cosita que no piensan ustedes que yo no tengo estudios, eso produce una metilación molecular, metilan molecularmente y se expresan de manera distinta. Y este es un mundo nuevo que se ha abierto y que ustedes oirán hablar de él en breve. Epigenética. Pero la gente se queda así, epigenética, qué cosa más rara. Epi, por encima de, no epi y blas, sino epi, por encima de la genética. Este es un fenómeno muy interesante que nos ha hecho retornar de nuevo a la idea de que en virtud de lo que comemos, cómo vivimos, el nivel de estrés, etcétera, etcétera, el estrés altera mucho hormonalmente y altera la expresión de los genes muchísimo. Voy a ser tan atrevido que les voy a poner un ejemplo que está en mi vida profesional de ya 40 años en esto, ¿no? Ustedes tendrán algún amigo conocido o un conocido de alguien que tras una experiencia en la vida gravísima, un disgusto gravísimo, a los pocos meses aparece una lesión tumoral. Muchas veces linfomas. No conocemos bien el mecanismo, pero sabemos que hay un fenómeno epigenético por encima de la genética que altera la expresión de genes y debilita. Pondré uno más sencillo todavía. En una situación de estrés, el ejecutivo de estrés, que está matado, va a vernos y dice, mira, Fernando, dame algo, no puedo estar así, me da igual que sea verano, invierno que otoño, estoy acatarrado permanentemente, estoy siempre con catarro, no, es que no me quito uno y tengo otro. Cuando tú mides, si pudiéramos medir, que se puede medir los niveles de estrés, te das cuenta que el estrés modifica hormonalmente y lo que hace es modula a la baja las defensas del organismo. Y casi todos se acatarran de la garganta o de las vías respiratorias altas. Ya sé que pongo ejemplos demasiado superficiales, pero no crean que lo son. Tienen apoyo tecnológico, tienen apoyo técnico, tienen apoyo, vamos a llamarle científico, para quedar elegantemente. Por tanto, ese es un asunto que me interesa dejarlo claro. Como voy a hablar luego de la biográfica, y he traído unas estampas, pues voy a poner alguna. Que no me gustan mucho las estampas porque eso es... Miren, para llegar a conclusiones, ¿qué es envejecer? Envejecer es un proceso gradual, es espontáneo, que produce un proceso de maduración, no conocemos bien, en diferentes fases y que llega a un declive. Envejecer no es una enfermedad. ¿Está? No es una enfermedad. Es que es así la cosa. Ahora es de tarde, luego de noche y mañana será por la mañana. Distinto es la senectud. Las células senescentes, senectud es cuando ya aparece un proceso con pérdidas de capacidad, alteraciones celulares, alteraciones biológicas, que puede acabar con una muerte prematura, porque se mete de por medio la enfermedad. Vivimos mucho más, y ya lo he dicho antes, como conclusión, pues fíjense, vivimos mucho más desde la revolución industrial, las formas de vida, la dieta, el ejercicio, todo esto que nos cuentan hace que hoy en día, con la alta tecnología, la capacidad de diagnóstico precoz y el sistema sanitario que tenemos, nos puede llevar en breve a una esperanza de vida teórica que puede oscilar hacia los 120 años. Es muy probable que a partir del año 2030 haya muchísima gente centenaria. Si hay ahora unos 11 o 12.000, pues puede ser a lo mejor 20 o 30.000. Se va casi a multiplicar por 2 el número de ancianos en España. Claro,
La palabra anciano tiene una connotación que hay que manejar bien en el vocabulario, porque hoy en día alguien que tiene 70 años, pues está bien. Pues está bien. Yo cuando era pequeño y veía a un vecino de 70 años decía, está ya regular. Fíjense, si miramos un poquito así hacia un lado, y muchos de los que están ustedes aquí, como yo, pues lo podemos mirar casi con cercanía, en la época preindustrial, finales del siglo XIX, principios del XX, el 25% de los niños se morían el primer año. Hoy si esto ocurre en lugares del tercer mundo con problemas muy graves. Estaríamos hablando de Etiopía. El 50% moría antes de los 20 años. Cuando los hijos se casaban, en la mitad de los casos, los padres ya habían muerto. Y ahora está gente con los bisnietos. Los matrimonios tenían una vida media de 15 años, con un número medio de hijos de 6-7. En esta época, en este año, esta edad, tomando de datos de referencias estadísticas, 1 de cada 5 matrimonios era viudo. ¿Se dan ustedes cuenta del salto? Bueno, pues yo les digo, ese salto que se ha producido, ya sé que nos llama la atención, dice, qué importante y qué bien. Tiene un problema, que se ha producido a una velocidad tan grande que nos tiene un poco mareados. Esta situación hay que tenerla en cuenta. Estas son las pirámides de edad. Estamos en el 2019 para el 20. En el 2024-25 se van a empezar a jubilar los niños que nacieron en el baby boom, en la época del crecimiento tremendo. Y eso va a hacer, que nos dicen los economistas, que se va a juntar una avalancha, como cuando llueve la gota fría en Levante, se va a juntar una gran cantidad de población por encima de 65 años que va a plantear serias dificultades de gestión. Y tenemos que pensar entre todos cómo lo hacemos, ya nos ayudarán los economistas y esto. Aquí ven ustedes una gráfica de que cuando yo restrinjo los hidratos de carbono, los azúcares, aumenta la esperanza de vida. Se vive más. Claro, habría que discutir ahora los azúcares que nos metemos, porque hay gente que dice, no, yo azúcar no tomo. No, yo no tomo nada, pero usted, ¿y qué bebe usted? No, yo 2 Fantas a comer. No, una y luego otra por la tarde, porque ahora hace fresquito. Claro, está usted metiendo hidrato de carbono, pero ¿ustedes han mirado los hidratos de carbono que tiene la Coca-Cola? Mírenlo en el bote. Esto es importante. Aquí no se verá muy bien, es para que ustedes vieran aquí cómo está la cosa de la esperanza de vida. Miren, la langosta está en 170 años. Una tortuga en la que estudiamos 150. Del hombre se habla 122, un elefante asiático 86, un cactus 65 y la hidra de agua dulce es inmortal. ¿No sabía que había gente inmortal? Pues ahí tienen la hidra. Del envejecimiento diremos que hay, y no me quiero alargar ahora, habría un envejecimiento llamado normal, otro satisfactorio y otro de enfermedad, que es uno de los que yo les decía que está en curso en los llamados pacientes crónicos, que es otro elemento de importancia. Pues aquí aparece, recordemos a Quevedo, que nos decía esto. Todos queremos llegar a viejos, pero no todos creen haber llegado ya. Cuando me preguntan, o se quitan un poquito de años, o dicen, no, pues yo estoy bien, yo me encuentro fenomenalmente bien. Bueno, ¿qué cosas pasan al aumentar la edad? Voy a poner el ejemplo de 75 años. Pues el cerebro pesa menos. Bueno, a algunos les pesa menos siendo jóvenes. No tienen más que mirar en las tertulias y en las elecciones. A algunos les pesa que nada, o sea que nada, casi les flota. Se reduce el flujo sanguíneo cerebral, la función del riñón, las papilas gustativas se alteran. Y dice, es que no me sabe nada, esta comida no me gusta. Entonces en el abuelete o abuelilla de 75 años, 80, pues está en casa viviendo con los hijos y dice, ¿qué comida? No sé qué. Mamá, es que no te gusta nada, es que te ha cambiado el carácter, es que hija mía, ¿no? Ya te puedo hacer, no, es que tiene las papilas gustativas más la mujer, hombre, escúchala, no le eches la bronca ya de entrada, entonces esto viene con problemas. La capacidad inspiratoria ha bajado también. No, inspiratoria,
de coger aire. Con lo cual, si uno sube escaleras o baja, o va con los nietos y tiene que correr, o el abuelo se pone a echar a jugar al balón, pues va a tener dificultades en recuperar. Ay, amigo, pero tiene dificultades en recuperar, y además el abuelo es fumador, y cuando está nervioso echa un cigarrito. El cigarrito se come el poco oxígeno que entra y entonces le da el dolor en el pecho, el día del cumpleaños o de la comunión del nieto, ya la hemos liado. Se alteran las fibras en el tronco nervioso y aparecen el hormigueo, el no sé qué, todo esto. Pero esto forma parte de este envejecimiento, pero no hay enfermedad. ¿Alguien va al médico porque se le pone el pelo blanco? No. Lo ha entendido a la primera, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy interesante es que nosotros medimos es, deme la mano, ¿no? Deme la mano, apriéteme. Y vamos a ver la fuerza en el cierre de la mano. Esto nos interesa mucho para valorar efectos de rendimiento. Otro cambio importante son los trastornos del sueño. Es decir, el sueño es menos reparador, hay mayor número de despertares durante la noche, aumenta el tiempo en la cama, pero no del sueño. No sé, yo me pongo la radio, me pongo no sé qué, tal, y hay intolerancia a los cambios horarios. Entonces es la abuela o el abuelo que se va a casa de un hijo o de otro, que se van turnando, la abuela no pega ojo, está con una cara, cada vez pega unas ojeras tremendas, y es que no atina porque no saben en qué cama duerme ni en qué sitio está. Entonces, les estoy contando a ustedes esto en tono, para también generar un poco de ambiente, les cuento esto para decirles que estoy mezclando la biología con la biografía, y de eso uno no se da cuenta. Bien, y ya para terminar, quería ponerles estas son las teorías genéticas que les he contado a ustedes, que no quiero cansarles. Este es el cromosoma famoso que yo antes les decía. Esta es una enfermedad envejeciendo la progeria que está de moda, que ustedes ya conocerán. Esta es la mujer más longeva, Leandra Becerra, 127 años. Esta es la que declaró que porque usted ha llegado a tan años, dice, pues porque no me he casado, duermo mucho y como chocolate. Decía ella. Esta es la primera paciente que tuvo el doctor Alzheimer cuando se descubrió la enfermedad. Esta es la primera paciente. El doctor Alzheimer, que se dedicaba, era un patólogo que se dedicaba a la investigación de la producción de las glándulas del cerumen del oído. Y en un viaje en tren se encontró con una paciente que le miraba raro, que no atendía, que no entendía, y se da cuenta que tiene un trastorno neurológico, y eso le lleva a cambiar su vida profesional y se dedica a investigar el cerebro y descubre la enfermedad de Alzheimer. Y la última ya, que tiene que ver con la biografía. En el anciano aparecen estos fenómenos que hay que analizar con mucho interés, que es la psicología de la vejez, nos dicen los psicólogos, y en ese sentido ellos son los que más saben y que más nos pueden ayudar en esto, ahí los médicos llegamos menos. Aparecen fenómenos de elevada incredulidad por un sentimiento de engaño biográfico. ¿Qué me vas a contar a mí si yo ya he visto todo? Viven en la sospecha, en un estado de desconfianza permanente. Aparece el elemento de la desesperanza. Hay un tono de desvergüenza. También en algunos casos a veces el codiciar lo útil. Bueno, llaman útil a cualquier bolsa que hay del supermercado, acumulan bolsas o acumulan lo que sea. Hay una memoria de males que quieren compartir, sobre todo si van a la consulta del médico, se sienten engañados muchas veces y se dice que oyen y ven demasiado, que esto lo pongo yo, porque oyen y ven mucho más de lo que parece. Y hay tendencia a acumular cosas. Exactamente, sí. Bueno, solamente ya en un minuto decirles algo que yo había aquí reflexionado para contárselo a ustedes. Miren, yo opino que el fenómeno biológico lo tenemos muy evolucionado, hay que conocerlo más, es muy divertido, es entretenido, pero hay un fenómeno biográfico que está sin tocar, lo tenemos muy mal desarrollado. Y a mí me preocupa mucho cuando hablas con los pacientes mayores este concepto del sentido y significado de la vida. Nos llevaría otro tiempo aquí, porque hay 4 elementos importantes en el sentido de la vida. Uno es la idea de autotrascendencia en lo horizontal y en lo vertical. ¿Qué soy yo? ¿Qué hago yo aquí? Y tal. Y en lo vertical, elemento de trascendencia. ¿Quién me creó? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar después? Este se da en el análisis del sentido de la vida. Otro es el de autodesarrollo personal,
que tendrá que ver en los próximos años con el autocuidado. Otro es el orden. El anciano a veces se pierde el orden, hay que buscar la causa. Y el otro son el trabajo en colectividad. Hemos visto que cuando el anciano se incorpora a actividades sociales propias de su entorno, mejora su esperanza de vida, mejora su calidad de vida y disminuye la patología. Y acabo con una cosa personal. Mi mujer, que se ha metido en un coro, que todo el día le duele todo el cuerpo, menos cuando se va al coro. Y cuando no está en el coro, estamos con el gelocatil para arriba y para abajo. Digo, vamos a ver, Ana. Oye, que me voy al coro, que ya hago yo vuelvo. Y viene como una rosa, parece que tiene 30 años. A mí me pasa, pero no tanto, pero me pasará con el trabajo, obviamente, porque me gusta lo que hago, ¿no? Entonces, hay que tener mucha imaginación para entre todos ayudarnos. Pero ayudarnos en el sentido profundo, no solo en el social, que también, ayudas sociales, económicas, hombre, esto es de sentido común, políticas públicas, ya se hace, deberían de ser más, indudablemente. Pero yo voy al otro nivel, al nivel de la llamada, la ayuda profunda. La ayuda profunda que viene de la conversación, de la integración, de la evaluación de la trascendencia de la vida, de la conversación en el sentido más íntimo. Ese elemento me parece que es capaz de mejorar la biología y la biografía. Y ya acabo porque sé que si no el tiempo me come. Quedo a su disposición si tienen alguna pregunta y darles las gracias por su amabilidad en escucharme. Sí, fíjese, nosotros pensábamos, hombre, hay lo que se llaman las células troncales, que son unas células que son las que tendríamos en la parte más embriológica, más inicial, y que ellas se van diferenciando para ser mañana hígado, ojo o piel. Pero hay una célula matriz, esa es la que estamos utilizando para hacer el trasplante de médula ósea. Son las células que estamos induciendo para que sean ciertos tejidos. Es lo que se llama fenómenos de reprogramación celular. Yo cojo una célula suya, la meto en el laboratorio, la reprogramo y la llevo a su estado original, a cuando no era glóbulo rojo. Y entonces lo que hago luego, bueno, el glóbulo rojo es un mal ejemplo, cuando no era glóbulo blanco, y la llevo a su situación original, cuando era inicial, y entonces la transformo para que se convierta en célula muscular del miocardio, para recuperar un infarto. Este es un proceso muy interesante que ya se está haciendo, pero que en breves años va a ser capaz de resolver por esa situación de que hay una matriz celular que ahí están. No es que sean inmortales, sino que se reproducen entre ellas siendo la misma que fue la anterior, se mantienen permanentemente en ese foco. Este tema de la biología en el envejecimiento sería largo, pero es muy interesante, sobre todo porque la reflexión no es solo para vivir admirados, sino porque de esa reflexión uno entiende que muchas cosas que hacemos en la biografía estamos repitiendo una buena parte de lo que dicen los cromosomas. Yo Sí. a ver si sé hacer la pregunta, que yo estoy a veces dándole a la cabeza por cómo hablo. Por ejemplo, si digo, hoy estoy enferma, entonces el cerebro, él no lo entiende desde mi punto de vista. Entonces, al no entenderlo, en vez de sanarme, me enfermo más. Entonces, me quiero saber si usted afirma lo que yo afirmo, de si yo hablo bien al cerebro, el cerebro me ayuda a que yo me recupere. Pero si yo al cerebro, por ejemplo, si yo digo, pero qué cansada, pero ¿cómo puedo estar tan cansada? Al final es que estoy más cansada de lo que estoy. Ya. Entonces yo, ¿cómo le tengo que hablar al cerebro? Porque no nos enseñan a hablar al cerebro para que el cerebro entienda lo que yo le quiero decir. Bueno, pues yo le voy a aportar tranquilidad. Usted comente a su cerebro lo que quiera para animarse,
pero quiero decirle que antes de que usted le hable, él ya lo sabe. Él ya sabe que usted le va a decir eso, ya se lo digo yo. Es decir, que en muchas ocasiones, cuando hacemos estudios de electroencefalografía, vemos que hay alteraciones emocionales que se están produciendo antes de que se exprese la emoción. Eso se ve, mire, si usted se levanta por la mañana y el cerebro puede estar en una situación X, la que sea, y usted quiere decirle, yo me quiero encontrar bien, usted se autoestimula como corresponde, pero ese fenómeno de autoestímulo, ese diálogo que usted tiene con el cerebro, unos segundos antes, el cerebro ya sabía que iba a ocurrir. Pero entonces una máquina computadora. Pero extraordinaria. Pero no se puede usted imaginar, Piense que es probable que en el año 2020, en las Olimpiadas de Tokio, los japoneses que están trabajando mucho y duro, van a presentar, no me acuerdo del nombre, me parece que se llama Piper, que es un robot que pesa 3 kilos, que se llama robot empático, y que se va a utilizar para atender a ancianos. Entonces, vive con el robot como vive con un perro, pero el robot le habla, el robot le recuerda la medicación, el robot le toma la temperatura, el robot detecta si su estado de ánimo es malo, si ha dormido mal o bien, y según usted le habla, él va aprendiendo. Y eso es una copia de lo que se llama inteligencia artificial, y aún así el robot es una zapatilla comparado con lo que hay aquí dentro. O sea, lo de aquí dentro es muy fuerte, ¿eh? O sea, la actividad, preguntaba a esta señora hace un momento, pero hasta hace 15 días, por hablar así, decíamos que neurona muerta, neurona que no se recupera. No es verdad. Hay una cosa que se llama plasticidad cerebral, y a medida que uno se hace mayor, aparece un fenómeno de plasticidad tal que la capacidad creativa de una persona igual está en los 65 años. La capacidad creativa de un músico es a los 70, de algunos músicos. No en mi caso, que yo no tengo esa capacidad. Pero quiero decirle con esto que lo que hay debajo del pelo es de una importancia extraordinaria, como para admirarse de la creación. Bueno, eso sería una especulación que hacemos ahora. No, yo creo que ese fenómeno, no sé, lo que se va a dar es que vamos a tener una ayuda tan importante como la que tiene un chico en la universidad con un ordenador. Yo en mi tesis doctoral me la pasé a máquina. Que yo en mi tesis doctoral la pasaba a máquina y la hice manuscrita. Pero ahora un chico con 12 años se mete en el ordenador, pues ese instrumento de ayuda que ha revolucionado la vida, como el disponer de un móvil. Usted piense que cuando se llega a la Luna, la capacidad tecnológica del instrumento era la 4ª parte de la del móvil. Y llegaron a la Luna. Quiero decirle con esto, y usted piensa que dentro de 10 años habrá lo que se llama ordenadores cuánticos, y el ordenador cuántico multiplica por 1000 la velocidad. Entonces, todo este fenómeno, si se maneja adecuadamente desde los valores, puede ser de una riqueza extraordinaria, puede ser una bendición, o puede ser lo contrario. Yo quería preguntarle si he oído algo, la enfermedad crónica en una persona que vive casi toda su vida con una enfermedad crónica, ¿su vejez se acorta? Sí. ¿Vive menos? Depende de la enfermedad, o sea que piensa que si uno puede ser hipertenso y además tener artrosis, o artrosis solo, o además tener otra serie de trastornos, ¿no? Y toma fármacos, muchos fármacos. Eso generalmente produce desgaste en el organismo muy grande y puede acortar la vida. Pero si no los tomara, se la acortaría 10 veces más. Entonces, esta es una situación en la que se nos plantea ahora que en España hay 23 millones. 23 millones consumiendo fármacos. ¿Quién va a pagar esto? Yo hablo de una enfermedad crónica que se diagnostica desde niño y vive toda su vida con ella. Hay enfermedades crónicas, como es el caso, por ejemplo, fíjese, le pongo el caso más conocido, la diabetes, que con un tratamiento adecuado como el actual, la esperanza de vida es igual que no teniendo diabetes. O sea, hasta ese grado ha llegado la tecnología. Pues eso va a ocurrir a una gran velocidad en la insuficiencia renal. Usted piense que cuando yo estudiaba en el hospital, la gente con un dolor en el pecho se moría en horas. Y ahora al futbolista le han puesto 3 stents y está en la calle. Por lo tanto,
piensen que la evolución va a ser realmente espectacular, lo está siendo, pero va a ir a más velocidad. Sí. Bueno, para ir acabando, ¿no? ¿Terminamos contigo? Seré breve en las respuestas. Yo tengo una pregunta, pero desde la perspectiva del familiar. Del familiar. Sí. Bueno, ¿cómo se incentiva a una persona, por ejemplo, mi abuela tiene 80 y algo de años? Perdona, que te he escuchado 82 años. ¿Cómo se incentiva a una persona? ¿Cómo se incentiva a una persona que ya está sedentaria y está acostumbrada a estar sedentaria y tiene 82 años y, por ejemplo, no tiene motivación a hacer cosas? Y como familiares, ¿cómo se le incentiva? Lo primero que hay que hacer es diagnosticar lo que tiene, si tiene una depresión, a ver si tiene un estado de ansiedad crónico, a ver si es que tiene un sobrepeso, a ver si es que tiene una alteración metabólica. Es que tiene sobrepeso. Claro. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y cosas que a lo mejor no es muy... Hay que estudiar cada caso, para eso tienen que intervenir los médicos, pero no hay ninguna regla mágica. Ahora le vamos a contar esto y se incentiva sola, ¿no? Porque hay personas con sobrepeso, con un estado de agotamiento psíquico, con estado de ansiedad, incluso con cuadro depresivo solapado, permanente, que hay que investigarlo porque hay que dar fármacos. ¿No? Hay que dar a veces fármacos, que estudiar cada caso. Bueno, y acabamos con Joaquín, que has levantado la mano desde el principio. Gracias. ¿Hay alguna relación entre la epigenética y la física cuántica? Sí, sí. Es una relación en este momento lejana, pero creemos que sí, creemos que tiene mucho que ver con porque en el fondo nosotros somos un acúmulo ahí de moléculas en el último extremo, con un mecanismo de relación asombrosamente desconocido. Somos cuánticos. Esto a medida que uno sabe más, el misterio se hace más grande. Decía Mario Benedetti, decía el poeta, decía antes de fallecer en una conferencia, dice, ahora que se habla de la genética y tal, y la sociedad y la política, resulta ahora, que me tan gracioso, ahora que tenemos todas las respuestas, van y nos cambian las preguntas. Pues esto que tú dices es una nueva pregunta. Por eso, cuando yo insinuaba, y lo digo aquí porque si no me sentiría mal, ¿no? Muchas cosas se podían resolver, enderezar, o si no resolver, sí disolver, si los seres humanos habláramos desde el cor cordis, el corazón, que era el lugar de los sentimientos. Por eso, cuando se habla con cordis hay concordia, y cuando se habla con discordis hay discordia. Porque el corazón era el lugar de los sentimientos, y si se volviera ahí, mucha gente iría menos al médico. Y la que tiene que ir lo haría en un estado nuevo, que es lo que se llama el estado de esperanza. El estado de esperanza no es esperar a ver lo que me dice el diagnóstico, sino tener esperanza es una nueva disposición para vivir el presente. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que ha sido un placer, ¿no? Y escucharte. Pues, ahora ya para... Bueno, vamos a escuchar a Claudia otra vez y al grupo y luego ya saldrá Mari Carmen. Yo también tengo una pregunta, doctor. ¿La música da más vida? ¿Da longevidad? Así es. Inventa la música porque sabe que eso
pues hay que cantar, ¿eh? Hay que escuchar buena música. Bueno, pues vamos a terminar con una canción que se llama Mi vida es Cristo. Esperemos que podamos tener esa longevidad, ese tiempo, y que sea en el Señor. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún no iría de ti. En rumbo a mi perdición,
terminar con es un corito, ¿eh? Los hermanos, si hay hermanos aquí, es bien de allá, es desde el principio, pero no de la humanidad, o sea que en Cristo, en la sangre de Cristo hay poder. Vamos a cantar este himno, hay poder. Ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. ¿Pueden ponerse de pie? ¿Pueden ponerse de pie? Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amén. Muchas gracias. Voy a pedir, bueno, a Paloma y y a Pili. Voy a pedir que se acerquen porque, bueno, tenemos un... Y también queremos pedir que se acerque Fernando Vandrés también. Y bueno. Bueno, a mí me toca entregarle este pequeñísimo obsequio de parte del equipo de Café y Algo Más. Siempre es una bendición escucharle, leerle y bueno, estamos muy agradecidos. Y esto es un detallito para Claudia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, también por los acompañantes, muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra disposición, vuestra sonrisa. Estamos muy agradecidos. Bueno, pues creo que en principio, no sé si se me olvida algo. Deciros, bueno, que vamos a seguir comunicando las actividades que tenemos, lo vais a ver por pancartas,
Coger abajo, cuando bajéis abajo en la mesita de la muestra de artesanía, vais a ver las tarjetas y los folletos también, donde podéis coger uno para que bueno, pues podáis hacer una llamada o mandar un correo y podáis recibir información, ¿vale? A mí me gustaría acabar con un versículo de la Biblia que está en Juan 1:14, que dice: y aquel verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino para estar entre nosotros. Quiere tener una relación contigo. Vino a acampar con nosotros, entre nosotros. Y bueno, no puedo decir esto sin emocionarme. Él lo ha hecho posible a través de la cruz, como hemos escuchado también, a través de las canciones. Y bueno, pues espero que Dios también obre en vuestros corazones y podamos volver a vernos para la próxima vez. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima.